El Tribunal Supremo permite ahora a los agentes de la patrulla fronteriza retirar el alambre de espino instalado por el gobierno de Texas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. No es ninguna novedad que los inmigrantes cruzan las fronteras de EEUU en masa casi a diario. Pero este nuevo descubrimiento en la frontera entre EEUU y México cambiará todo lo relacionado con la inmigración en EEUU, tal y como la conocemos. Antes de entrar en materia, dale al botón me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Permanece atento a los impactantes detalles. Alambre de cuchillas. El lunes 22 de enero de 2024, cuando el Tribunal Supremo emitió una sentencia que permitía a los agentes de la patrulla fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos cortar el alambre de concertina que había sido instalado por la Guardia Nacional de Texas, TNG, y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, a lo largo de las orillas del Río Grande, en Shelby Park, en Eagle Pass, Texas. Esta decisión tenía por objeto permitir a los agentes del gobierno federal hacer cumplir las leyes de inmigración y mantener la seguridad fronteriza. Sin embargo, el gobernador Abbott y el estado de Texas han adoptado una postura desafiante, negándose a cumplir la orden del Tribunal Supremo. Han seguido denegando el pleno acceso al Parque Shelby a los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense, obstruyendo sus esfuerzos por hacer cumplir la ley federal de inmigración. Para empeorar las cosas, la Guardia Nacional de Texas y los agentes del DPS incluso han desplegado e instalado nuevas concertinas en el interior de Shelby Park y sus alrededores, agravando aún más la situación. Para entender el significado de este desafío, primero debemos explorar la historia y el simbolismo detrás de Shelby Park. En la década de 1980, el ayuntamiento de Eagle Pass tomó la controvertida decisión de bautizar el parque público municipal con el nombre del antiguo general confederado Joseph Orville, J.O. Shelby. Esta decisión se topó con la oposición de algunos historiadores, aficionados locales, que presionaron para que el parque llevara el nombre del general Shelby, como forma de conmemorar a sus soldados confederados que huyeron de Estados Unidos tras perder la guerra de secesión ante las tropas de la Unión. El general Shelby y sus soldados decidieron pasar por Eagle Pass y enterrar su bandera confederada en medio del Río Grande antes de cruzar a México. Este acto dio lugar al sobrenombre de Eagle Pass como el cementerio de la Confederación. El nombramiento de Shelby Park en honor al general Shelby ha sido durante mucho tiempo un punto de discordia y ahora se ha convertido en el epicentro de una crisis constitucional entre los políticos republicanos y el gobierno de Estados Unidos. Al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, el expresidente Donald J. Trump aconsejó a los senadores y congresistas republicanos de Estados Unidos que no aprobaran la legislación bipartidista propuesta para reformar el sistema de leyes de inmigración estadounidense. Su motivo era claro: impedir que el presidente Joe Biden recibiera el crédito por una importante victoria política durante la próxima campaña electoral presidencial. Este movimiento preparó el terreno para una batalla política que tendría consecuencias de largo alcance. La Asociación de Gobernadores Republicanos, con la excepción de Vermont, apoyó públicamente la postura de línea dura del gobernador Abbott contra la aplicación del sistema de leyes de inmigración estadounidense por parte del presidente Biden. Respaldaron la decisión de Abbott de utilizar barreras controvertidas como concertinas, boyas marinas flotantes y otras medidas para asegurar la frontera. En respuesta, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, señaló que ahora no es el momento adecuado para que el Congreso apruebe una reforma histórica del sistema de leyes de inmigración estadounidense. Sugirió esperar hasta que el expresidente Donald J. Trump sea elegido el 5 de noviembre de 2024, indicando que los republicanos estaban utilizando la inmigración como un tema clave de campaña. Sin embargo, no todos los republicanos estaban de acuerdo con esta estrategia. El líder de la minoría en el Senado estadounidense, Mitch McConnell, y el senador Mitt Romney expresaron su desacuerdo con la petición de Trump de acabar con cualquier propuesta de ley bipartidista de reforma de la inmigración. Reconocían la oportunidad histórica de reformar el sistema de inmigración estadounidense y creían que utilizar la inmigración únicamente como tema de campaña pondría en peligro esta oportunidad. El presidente Joe Biden, por su parte, se echó un farol ante los republicanos. Aceptó ceder en cuestiones importantes de asilo y libertad condicional dentro del sistema legal de inmigración estadounidense, a cambio de financiación para la seguridad fronteriza, Ucrania e Israel.
La maniobra de Biden demostró que los republicanos no estaban realmente interesados en reformar el sistema de inmigración, sino que lo utilizaban como herramienta política para hacerse con el control de la Casa Blanca y el Congreso. Mientras esta batalla política continúa, los ciudadanos de Eagle Pass se encuentran atrapados entre dos fuegos. Su seguridad pública y su salud se han visto comprometidas porque su comunidad se ha convertido en un peón en un juego político más amplio. El cambio demográfico que se está produciendo en Estados Unidos es inevitable y las leyes deben modificarse significativamente para garantizar una representación justa y proteger los derechos de todas las personas. El gobernador Abbott y el estado de Texas obtuvieron el control de Shelby Park en mayo de 2023, cuando el alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, Jr., firmó unilateralmente una declaración jurada de allanamiento criminal. Esta declaración autorizaba al DPS y a la Guardia Nacional de Texas a arrestar y detener a inmigrantes indocumentados que buscaban asilo en el parque, alegando que era propiedad privada. Aunque la declaración jurada fue rescindida posteriormente por el Ayuntamiento de Eagle Pass debido a las protestas públicas, fue renovada en septiembre de 2023 con pequeñas modificaciones. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reconociendo la gravedad de la situación, envió una carta al fiscal general de Texas, Ken Paxton, el 25 de enero de 2024. En la carta se solicitaba que Texas concediera pleno acceso a Shelby Park a los agentes de la patrulla fronteriza de EEU, a más tardar el viernes 26 de enero de 2024. En caso contrario, el asunto se remitiría al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, el gobernador Abbott y el estado de Texas, junto con sus compañeros, estados controlados por los republicanos y el expresidente Trump, parecen dispuestos a provocar una crisis constitucional para sus propios fines políticos. Parecen olvidar la importancia histórica de Shelby Park como el cementerio de la Confederación y las posibles consecuencias de sus acciones. A medida que se agrava la crisis constitucional entre el gobierno de Estados Unidos y el estado de Texas, los acontecimientos que se desarrollan en la frontera entre Estados Unidos y México, en Eagle Pass, Texas, han captado la atención de la nación. La sentencia del Tribunal Supremo sobre la retirada del alambre de espino ha preparado el terreno para una batalla de voluntades, en la que el gobernador Greg Abbott y el estado de Texas se niegan a acatarla, lo que ha tenido consecuencias chocantes y sin precedentes. A pesar de la orden del Tribunal Supremo, soldados de la Guardia Nacional de Texas y agentes del DPS montan guardia en la puerta principal de Shelby Park, negando el acceso a los agentes de la patrulla fronteriza de EEU. Esta obstrucción ha obstaculizado la aplicación de la Ley Federal de Inmigración y ha suscitado serias preocupaciones sobre la seguridad de la región fronteriza. Dentro de Shelby Park, la Guardia Nacional de Texas y los agentes del DPS han seguido desplegando e instalando nuevas concertinas, reforzando las barreras que se han erigido a lo largo de las orillas del Río Grande. Este alambre de espino de grado militar está diseñado para disuadir a los inmigrantes indocumentados de cruzar a Estados Unidos desde México en busca de asilo o refugio. Sin embargo, su presencia ha desatado la polémica y ha suscitado las críticas de quienes sostienen que se trata de una medida innecesaria e inhumana. La negativa del gobernador Abbott y del estado de Texas a acatar la sentencia del Tribunal Supremo ha creado una crisis constitucional que tiene implicaciones de gran alcance. Sienta un precedente peligroso, ya que desafía la autoridad del gobierno federal y socava el Estado de Derecho. Las implicaciones de este desafío se extienden más allá de las fronteras de Texas, ya que otros estados controlados por los republicanos han mostrado su apoyo a la postura de línea dura del gobernador Abbott sobre la aplicación de la ley de inmigración. En cambio, algunos legisladores republicanos han expresado su desacuerdo con la estrategia de Trump. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha señalado que ahora no es el momento adecuado para que el Congreso apruebe una reforma histórica del sistema legal de inmigración estadounidense. Su postura refleja los cálculos políticos de los republicanos, que tienen la vista puesta en las próximas elecciones presidenciales y en el posible regreso de Donald J. Trump a la Casa Blanca. El líder de la minoría en el Senado estadounidense, Mitch McConnell, y el senador Mitt Romney también han expresado su desacuerdo con la petición de Trump de acabar con cualquier propuesta legislativa bipartidista de reforma de la inmigración.
Reconocen la importancia de aprovechar la oportunidad histórica de reformar el sistema de inmigración estadounidense y creen que utilizar la inmigración únicamente como tema de campaña sería perjudicial para los intereses del país a largo plazo. Disputa fronteriza. En la ciudad fronteriza de Eagle Pass, Texas, ha surgido una nueva revelación y tiene el potencial de remodelar todo el panorama de la inmigración. Las autoridades del estado de Texas han tomado una medida sin precedentes. Han impedido a los agentes federales de la patrulla fronteriza de Estados Unidos entrar en una zona pública por la que los inmigrantes cruzan ilegalmente el Río Grande. Este hecho extraordinario ha desencadenado un feroz enfrentamiento entre Texas y el gobierno federal, planteando interrogantes sobre la autoridad y el control. Prepárese para adentrarse en esta asombrosa historia que pondrá en tela de juicio todo lo que creía saber sobre la frontera entre Estados Unidos y México. Permanezca atento a los impactantes detalles que le dejarán boquiabierto. En las últimas semanas, la frontera entre Estados Unidos y México se ha convertido en el epicentro de una acalorada batalla entre las autoridades del estado de Texas y el gobierno federal. La pequeña localidad fronteriza de Eagle Pass, Texas, se ha convertido en la zona cero de un enfrentamiento sin precedentes que ha captado la atención de todo el país. Todo empezó cuando unidades de la Guardia Nacional de Texas, desplegadas por el gobernador republicano Greg Abbott, tomaron el control del Parque Shelby en Eagle Pass. Esta zona pública, situada cerca del Río Grande, ha sido durante mucho tiempo un lugar crucial para que los agentes de la patrulla fronteriza encuentren y procesen a los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente. Sin embargo, las autoridades del estado de Texas han tomado medidas drásticas para impedir que los agentes de la patrulla fronteriza entren en el parque, perturbando sus funciones y suscitando serias dudas sobre la autoridad del estado sobre el gobierno federal. La incautación del Parque Shelby supone una escalada significativa en los esfuerzos de Texas por bloquear la capacidad de la patrulla fronteriza para patrullar y vigilar la frontera. Esta medida ha dejado a muchos cuestionando el alcance de la autoridad de Texas y las implicaciones que tiene para el control del gobierno federal sobre la inmigración. A principios de esta semana, las autoridades del estado de Texas fueron aún más lejos al impedir que los barcos de la patrulla fronteriza patrullaran la zona. Esta audaz acción ha intensificado aún más el enfrentamiento, dejando a los agentes de la patrulla fronteriza incapaces de vigilar e interceptar eficazmente a los migrantes que intentan cruzar el Río Grande. Están negando la entrada a los agentes de la patrulla fronteriza para llevar a cabo nuestras tareas, reveló un funcionario federal que habló bajo condición de anonimato. El funcionario también expresó su incertidumbre sobre el alcance de la autoridad de los funcionarios de Texas sobre el gobierno federal, destacando la naturaleza sin precedentes de la situación. El carácter extraordinario de este enfrentamiento ha llevado al Departamento de Justicia a presentar un informe ante el Tribunal Supremo, en el que se detallan las alarmantes medidas adoptadas por Texas. El informe incluye testimonios de funcionarios locales y fotos convincentes que ilustran el alcance de los esfuerzos de Texas para impedir que los agentes federales accedan a unos 3,2 kilómetros de la frontera entre EEUU y México. Según el Departamento de Justicia, Texas ha desplegado guardias armados y vehículos para denegar a los agentes de la patrulla fronteriza y a los soldados de la Guardia Nacional Federal el acceso a este tramo crucial de la frontera. Esta medida sin precedentes por parte de Texas demuestra una clara escalada en las medidas del Estado para impedir la capacidad de la patrulla fronteriza para patrullar y vigilar la frontera, así como responder a las emergencias. Según la legislación federal, la patrulla fronteriza tiene la responsabilidad legal de procesar a los migrantes en suelo estadounidense y determinar su destino. Esto incluye decidir si detenerlos, transferirlos a otra agencia, deportarlos o liberarlos en el país a la espera de una audiencia judicial. La frontera internacional entre EEUU y México se encuentra en medio del Río Grande, en Texas, lo que la convierte en una zona crítica para las operaciones de la patrulla fronteriza. La incautación de Shelby Park no ha estado exenta de polémica. El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, ha declarado públicamente que la ciudad no concedió permiso a los funcionarios del estado de Texas para hacerse cargo de la zona. Salinas subrayó que la incautación de Shelby Park no era algo que la ciudad quisiera o pidiera, lo que pone aún más de relieve la falta de coordinación y comunicación entre las autoridades estatales y locales. Michael Perry,
portavoz del Departamento Militar de Texas, que supervisa la Guardia Nacional del Estado, defendió las medidas adoptadas por el Estado. Perry declaró que las medidas estaban diseñadas para impedir los cruces ilegales de inmigrantes y restringir el acceso a las organizaciones que facilitan dichos cruces en el parque y en la zona de Eagle Pass. También señaló que la Guardia Nacional de Texas mantiene una presencia en el Parque Shelby desde 2021, con puntos de seguridad y barreras temporales. Sin embargo, la Casa Blanca ha condenado las acciones de Texas, acusando al gobernador Abbott de buscar politizar la frontera. El portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, criticó a Abbott por sus maniobras políticas extremas que no solo demonizan y deshumanizan a las personas, sino que hacen más difícil y peligroso el trabajo de los agentes de la patrulla fronteriza. La incautación de Shelby Park es solo el último de una serie de esfuerzos de los funcionarios del estado de Texas para desafiar la autoridad del gobierno federal en materia de inmigración. Bajo el liderazgo del gobernador Abbott, Texas ha tomado medidas drásticas para hacer frente a la afluencia de migrantes, incluido el traslado en autobús de decenas de miles de migrantes a ciudades dirigidas por demócratas, la detención de migrantes adultos por cargos de allanamiento de morada y la fortificación de las orillas del Río Grande con alambre de púas y barreras flotantes. La firma por Abbott de la SB4, una ley que permite a las fuerzas del orden de Texas detener, encarcelar y procesar a los migrantes acusados de entrar ilegalmente en el país, ha agravado aún más las tensiones entre el Estado y el gobierno federal. La ley, que penaliza una acción que ya es ilegal a nivel federal, está siendo impugnada ante un tribunal federal por el Departamento de Justicia y grupos de defensa de los derechos civiles. En una declaración jurada adjunta a la presentación ante el Tribunal Supremo, Robert Danley, un alto funcionario de aduanas y protección fronteriza en Eagle Pass, arrojó luz sobre el impacto de las acciones de Texas. Danley declaró que las acciones de Texas impedían a los agentes de la patrulla fronteriza patrullar el Río Grande y procesar a los migrantes, incluidos los que pudieran estar en peligro. También destacó que la incautación de Shelby Park ha reducido la capacidad de vigilancia de la patrulla fronteriza en la zona en un asombroso 90%, creando riesgos de seguridad tanto para los migrantes como para los agentes. Ahora, la patrulla fronteriza se ve obligada a procesar a los migrantes cerca de una autopista muy transitada, ya que la falta de espacio físico en la zona supone un mayor riesgo de lesiones relacionadas con el tráfico tanto para los migrantes como para los agentes. La situación ha llegado a un punto crítico, ya que las autoridades de Texas han declarado explícitamente que no quieren que la patrulla fronteriza pueda detener, procesar o transportar a los migrantes fuera de la zona identificada. Las medidas adoptadas por las autoridades del estado de Texas para impedir que los agentes federales de la patrulla fronteriza accedan a Shelby Park y patrullen la frontera entre Estados Unidos y México tienen implicaciones y consecuencias de gran alcance. Esta medida sin precedentes ha conmocionado a todo el país y ha suscitado serias dudas sobre la autoridad del Estado en materia de inmigración y la capacidad del gobierno federal para garantizar la seguridad fronteriza. Una de las consecuencias inmediatas de las acciones de Texas es la interrupción de la capacidad de la patrulla fronteriza para desempeñar eficazmente sus funciones. Con Shelby Park, bajo el control de la Guardia Nacional de Texas, los agentes de la patrulla fronteriza no pueden acceder a la zona por la que los inmigrantes suelen cruzar ilegalmente el Río Grande. Esto dificulta su capacidad para interceptar y procesar a los migrantes, dejándoles con opciones limitadas para mantener la seguridad fronteriza. La incautación de Shelby Park también ha tenido un impacto significativo en las capacidades de vigilancia de la patrulla fronteriza. Robert Danley, un alto funcionario de aduanas y protección fronteriza en Eagle Pass, declaró en una declaración jurada que la incautación del parque ha reducido la capacidad de vigilancia de la patrulla fronteriza en la zona en un asombroso 90%. Esta reducción de la vigilancia no solo compromete la seguridad de los migrantes, sino que también pone en peligro a los agentes de la patrulla fronteriza. Sin una vigilancia adecuada, los agentes de la patrulla fronteriza se ven obligados a procesar a los migrantes cerca de una autopista muy transitada, lo que aumenta el riesgo de lesiones relacionadas con el tráfico, tanto para los migrantes como para los agentes. La falta de espacio físico y el tráfico a alta velocidad de la autopista crean un entorno peligroso que podría haberse evitado si Texas no hubiera tomado el control de Shelby Park.
El Departamento de Justicia, en su informe al Tribunal Supremo, argumenta que las acciones de Texas demuestran una escalada de las medidas del Estado para bloquear la capacidad de la patrulla fronteriza de patrullar y vigilar la frontera, al utilizar guardias armados y vehículos para denegar el acceso a los agentes federales. Texas está impidiendo, de hecho, la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración y responder a las emergencias. Las consecuencias de las acciones de Texas van más allá del impacto inmediato en las operaciones de la patrulla fronteriza. La incautación de Shelby Park y los desafíos a la autoridad federal en materia de inmigración han desencadenado un intenso debate político. Los esfuerzos del gobernador Abbott por fortificar las orillas del Río Grande con alambre de espino y barreras flotantes, así como su firma de la ley SB 4, han suscitado críticas de grupos de derechos civiles y del Departamento de Justicia. Los críticos sostienen que estas medidas no solo demonizan y deshumanizan a los inmigrantes, sino que también dificultan y hacen más peligroso el trabajo de los agentes de la patrulla fronteriza. La politización de la frontera por parte de las autoridades del estado de Texas ha ahondado aún más la división entre quienes abogan por políticas de inmigración más estrictas y quienes piden un trato más humano para los migrantes. Una madre y sus 2 hijos se ahogan en la frontera. En una fatídica noche cerca de Eagle Pass, Texas, una madre y sus 2 hijos se encontraron atrapados en las traicioneras aguas del Río Grande. Su desesperado intento de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México terminó en tragedia, poniendo de relieve los riesgos y desafíos a los que se enfrentan los migrantes en busca de una vida mejor. El incidente se produjo en el polémico contexto de la Operación Estrella Solitaria, una iniciativa de seguridad fronteriza de Texas dirigida por el gobernador Greg Abbott. Como parte de esta operación, se tomó el control del Parque Shelby de Eagle Pass, negando el acceso a la patrulla fronteriza. Esta medida ha suscitado un intenso debate y suscitado preocupación por la seguridad de los migrantes que intentan cruzar la frontera. Aquella fatídica noche, los agentes de la patrulla fronteriza recibieron información angustiosa de funcionarios mexicanos sobre un grupo de migrantes que necesitaban ayuda. Desesperados por salvar vidas, los agentes intentaron ponerse en contacto con el Departamento de Seguridad Pública y la Guardia Nacional de Texas, pero sus intentos fueron infructuosos. Sin más opciones, se apresuraron a llegar a Shelby Park, con la esperanza de encontrar ayuda. Sin embargo, sus esfuerzos se toparon con resistencia. Los agentes de la patrulla fronteriza se pusieron en contacto físicamente con el Departamento Militar de Texas y la Guardia Nacional de Texas, en la puerta de entrada de Shelby Park, transmitiéndoles la situación urgente. Sorprendentemente, los soldados se negaron a permitir el acceso a los migrantes, incluso ante una situación de emergencia. En su lugar, prometieron enviar a un soldado para investigar la situación. Trágicamente, cuando llegó la ayuda, ya era demasiado tarde. Las autoridades mexicanas recuperaron los cadáveres de la mujer migrante y sus 2 hijos. Fueron identificados como Virterma de la Sancha, de 33 años, Yorley Ruby, de 10 años, y Jonathan Agustín Briones de la Sancha, de 8 años. El Departamento Militar de Texas reconoció más tarde haber recibido una solicitud de acceso de la patrulla fronteriza, pero afirmaron que los 3 migrantes ya se habían ahogado cuando se recibió la solicitud. La patrulla fronteriza, por su parte, argumenta que el acceso sin restricciones a la frontera es crucial, especialmente en incidentes en los que hay vidas en peligro inminente. Al difundirse la noticia de esta tragedia, la Casa Blanca expresó sus condolencias y subrayó la necesidad de una investigación exhaustiva de las circunstancias que rodearon las muertes. También criticó las maniobras políticas del gobernador Abbott, calificándolas de crueles, inhumanas y peligrosas. El portavoz de la Casa Blanca subrayó que la patrulla fronteriza estadounidense debe tener acceso sin restricciones para hacer cumplir las leyes del país. El incidente aumentó aún más las tensiones entre Texas y el gobierno federal. El Departamento de Justicia solicitó la intervención del Tribunal Supremo de Estados Unidos, con el objetivo de restablecer el acceso de la patrulla fronteriza a Shelby Park. Alegaron que Texas estaba utilizando soldados armados de la Guardia Nacional de Texas para impedir las operaciones de la patrulla fronteriza a lo largo de 3 kilómetros de la frontera. El trágico ahogamiento de una madre y sus 2 hijos en el Río Grande, cerca de Eagle Pass, ha conmocionado a la comunidad y ha encendido un intenso debate político. A medida que se iban conociendo los detalles del incidente, las secuelas se desarrollaban con una serie de reacciones y respuestas de las distintas partes implicadas. La hermana de la mujer fallecida, Mónica de la Sancha Cerros, y su hijo, Víctor Antonio Briones de la Sancha,
tuvieron la suerte de sobrevivir a la terrible experiencia. Fueron rescatados por el Grupo Beta, la rama humanitaria del Instituto Nacional de Migración Mexicano. Su supervivencia es un rayo de esperanza en medio de la abrumadora tragedia. Tras el incidente, el Departamento Militar de Texas emitió un comunicado a la radio pública de Texas, en el que reconocía que la patrulla fronteriza se había puesto en contacto con ellos para informarles de una situación de peligro en la que se encontraban los inmigrantes aquella fatídica noche. Sin embargo, no negaron haber bloqueado el acceso a los migrantes, alegando que las 3 personas ya se habían ahogado cuando recibieron la solicitud de acceso. La patrulla fronteriza, por su parte, sostiene que su capacidad para llevar a cabo sus funciones se ve gravemente obstaculizada sin un acceso sin restricciones a la frontera, especialmente en situaciones en las que existe un peligro inminente para la vida y la seguridad. Argumentan que el incidente podría haber tenido un desenlace distinto si se les hubiera permitido el acceso a Shelby Park. La Casa Blanca expresó sus condolencias por las trágicas muertes y subrayó la necesidad de una investigación exhaustiva de las circunstancias que rodearon el incidente. Condenó las acciones del gobernador Abbott, calificándolas de maniobras políticas crueles, inhumanas y peligrosas. El portavoz de la Casa Blanca subrayó la importancia de que la patrulla fronteriza estadounidense tenga acceso a la frontera para hacer cumplir las leyes del país. El Departamento de Justicia, en respuesta al incidente, presentó 2 demandas contra Texas por la iniciativa de seguridad fronteriza Operación Estrella Solitaria. Estas demandas cuestionan la capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes de inmigración, que son competencia del gobierno federal. El Departamento de Seguridad Nacional también envió una carta de cese y desistimiento al fiscal general de Texas, Ken Paxton, exigiendo la devolución del acceso de la patrulla fronteriza a Shelby Park. La oficina del gobernador Abbott remitió las consultas sobre las muertes por ahogamiento al Departamento Militar de Texas, que supervisa las operaciones de la Guardia Nacional de Texas. Las acciones y la retórica del gobernador en relación con la frontera han sido objeto de críticas, con los opositores argumentando que su enfoque en posturas políticas socava la seguridad y el bienestar de los migrantes. El incidente ha profundizado aún más la división entre Texas y el gobierno federal. Se ha planteado la cuestión de cuándo es apropiado federalizar la Guardia Nacional en situaciones como esta, poniendo de relieve las complejidades del control fronterizo y el papel de las autoridades estatales y federales. Maniobras legales. Texas, bajo el liderazgo del gobernador Greg Abbott, ha adoptado una postura audaz y controvertida en respuesta a la afluencia de migrantes que cruzan la frontera. El gobernador Abbott, conocido por su dura postura en materia de inmigración y seguridad fronteriza, no perdió el tiempo y puso en marcha una serie de maniobras legales para hacer frente a la situación. Una de las medidas clave fue la promulgación de la Orden Ejecutiva GA-37, que ordenaba al Departamento de Seguridad Pública de Texas detener cualquier vehículo sospechoso de transportar migrantes que hubieran cruzado ilegalmente la frontera. Esta orden ejecutiva causó conmoción en todo el país, con críticas que argumentaban que violaba los derechos de las personas y podía dar lugar a la elaboración de perfiles raciales. Sin embargo, el gobernador Abbott defendió la orden, afirmando que era necesaria para proteger la seguridad de los tejanos. En virtud de la orden ejecutiva GA-37, las fuerzas del orden de Texas empezaron a realizar controles de tráfico y a interrogar a personas sospechosas de estar implicadas en el tráfico de seres humanos. Esta medida fue recibida con reacciones encontradas. Algunos elogiaron los esfuerzos del Estado para acabar con la inmigración ilegal, mientras que otros expresaron su preocupación por las posibles violaciones de los derechos civiles. Pero Texas no se detuvo ahí. En una demostración de fuerza, el gobernador Abbott desplegó la Guardia Nacional en la frontera para proporcionar apoyo adicional a los agentes de la patrulla fronteriza, desbordados. La presencia de la Guardia Nacional pretendía disuadir de los cruces ilegales y ayudar en los esfuerzos de seguridad fronteriza. El despliegue de la Guardia Nacional fue recibido tanto con apoyo como con críticas. Los partidarios argumentaron que era una medida necesaria para hacer frente a la crisis en la frontera, mientras que los críticos expresaron su preocupación por la militarización de la frontera y la posibilidad de una escalada. Mientras Texas proseguía sus maniobras legales, se intensificaba el choque entre las competencias estatales y federales. El gobierno del presidente Joe Biden respondió a las acciones de Texas con su propio conjunto de desafíos legales. El Departamento de Justicia interpuso una demanda contra Texas, alegando que las acciones del Estado interferían en la aplicación de las leyes federales de inmigración y violaban la cláusula de supremacía de la Constitución.
La demanda pretendía bloquear la aplicación de la Orden Ejecutiva GEA 37 e impedir que Texas adoptara nuevas medidas. La batalla legal entre Texas y el gobierno de Biden se convirtió rápidamente en un enfrentamiento de alto nivel, cuyo resultado tendría implicaciones de gran alcance para la política de inmigración y el equilibrio de poder entre los gobiernos estatal y federal. En un sorprendente giro de los acontecimientos, un juez federal dictó una orden de restricción temporal, bloqueando de hecho la aplicación de la Orden Ejecutiva de Texas. El juez dictaminó que la orden suponía una amenaza para los derechos de las personas y podía dar lugar a la elaboración de perfiles raciales. Esta decisión supuso un duro golpe para los esfuerzos de Texas por abordar la crisis fronteriza y dejó frustrados al gobernador Abbott y a sus partidarios. Sin embargo, el gobernador no se dejó intimidar y prometió apelar la decisión del tribunal y buscar todas las opciones legales disponibles. Mientras Texas acaparaba titulares con sus audaces maniobras legales, el gobierno de Biden no se quedaba de brazos cruzados. El presidente Joe Biden y su equipo respondieron rápidamente a las acciones de Texas con su propio conjunto de maniobras legales, preparando el escenario para una batalla de alto riesgo sobre la política de inmigración. El Departamento de Justicia, bajo la dirección del fiscal general Merrick Garland, presentó una demanda contra Texas, impugnando la orden ejecutiva del Estado y argumentando que interfería en la aplicación de la Ley Federal de Inmigración. La demanda alegaba que las acciones de Texas violaban la cláusula de supremacía de la Constitución, que establece que la ley federal tiene prioridad sobre la ley estatal en materia de inmigración. La batalla legal entre Texas y la administración Biden se convirtió rápidamente en un choque de ideologías. Texas argumentaba que tenía derecho a proteger sus fronteras y a hacer cumplir las leyes de inmigración dentro de su jurisdicción, mientras que la administración Biden sostenía que la política de inmigración era un asunto federal y que Texas se estaba extralimitando. Mientras se desarrollaba el pleito, el gobierno de Biden también tomó medidas para abordar la situación en el Paso del Águila. El Departamento de Seguridad Nacional anunció la creación de un grupo de trabajo dedicado a abordar la afluencia de inmigrantes en la frontera. Este grupo de trabajo, dirigido por el secretario Alejandro Mayorkas, tenía como objetivo coordinar los esfuerzos entre las agencias federales y trabajar para encontrar una solución global a la crisis fronteriza. Además del grupo de trabajo, la administración Biden trató de abordar las causas profundas de la migración procedente de América Central. La administración propuso un paquete de ayuda de $4.000 millones para abordar los problemas económicos y sociales de la región, con el objetivo de reducir los factores que empujan a la gente a abandonar sus hogares y buscar una vida mejor en Estados Unidos. Aunque estas medidas fueron acogidas con reacciones encontradas, la administración Biden se mantuvo firme en su compromiso con un enfoque más humano y global de la inmigración. El presidente Biden subrayó la necesidad de un sistema de inmigración justo y equitativo que defienda los valores de la compasión y el respeto de los derechos humanos. Recuperemos nuestra frontera. Todo empezó con un grupo de 6 patriotas influyentes que compartían una preocupación común por la seguridad de las fronteras de Estados Unidos. Estas personas, entre las que se encontraba Kim Jeter, defensora de la autodeterminación y activista contra el fraude electoral, se unieron con un propósito común: oponerse a lo que consideraban una conspiración globalista para mantener abiertas las fronteras de Estados Unidos y destruir el país. Con su convicción y su fe inquebrantable, estas personas se propusieron organizar un convoy que enviara un poderoso mensaje a la administración Biden: asegurad nuestras fronteras. En su página web hacían un llamamiento a todas las fuerzas del orden y militares en activo y retirados, veteranos, mamás oso, cargos electos, empresarios, ganaderos, camioneros, moteros, medios de comunicación y estadounidenses respetuosos con la ley y amantes de la libertad para que se unieran a su causa. Sin embargo, los últimos acontecimientos han elevado las apuestas para este convoy, intensificando la ya latente disputa entre Texas y el gobierno federal sobre la autoridad jurisdiccional en la frontera. El Tribunal Supremo falló recientemente a favor del gobierno federal, afirmando su autoridad sobre la frontera y permitiendo al control fronterizo retirar la alambrada. Sin embargo, Texas se ha reafirmado en su decisión, prometiendo no ceder y acusando al gobierno federal de romper su pacto con los estados. A medida que las tensiones siguen aumentando, el convoy Recuperemos nuestra frontera se ha convertido en un pararrayos de la controversia.
La campaña de crowdfunding del convoy en GiveSendGo ha visto un aumento de las donaciones, con partidarios que expresan su voluntad de proteger a sus familias y adoptar una postura contra lo que perciben como los planes del diablo. Pero no todos están convencidos de las intenciones pacíficas del convoy. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, ha emitido una alerta en la que expresa su preocupación por la posibilidad de que se produzcan actos violentos contra las comunidades inmigrantes y sus miembros. El presidente nacional de LULAC, Domingo García, ha señalado que muchos de los participantes en la caravana van armados y tienen opiniones extremistas, sobre todo en lo que se refiere al alarmismo y al uso de los inmigrantes y los hispanos como chivos expiatorios. Por otra parte, el congresista del norte de Texas, Keith Self, que se ha alineado con los camioneros, niega vehementemente la caracterización del convoy por parte de LULAC. La tacha de hipérbole ridícula y acusa a la izquierda progresista de proyectar sus propias acciones sobre los conservadores. Según Self, el convoy es una oportunidad para que el Latino Exit from the Democrat Party, Lexit, el mayor movimiento conservador latino del país, haga oír su voz. A medida que el convoy se embarca en su viaje desde varias ciudades del norte de Virginia y del norte de Florida, se espera que crezca en tamaño e impulso. Los organizadores han estado promocionando el evento mediante entrevistas y vallas publicitarias digitales en varios estados, captando la atención de los estadounidenses de costa a costa. Hemos llegado al final de este vídeo. No olvides darle a me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos si te ha parecido entretenido. Para ver más vídeos emocionantes, haz clic en las tarjetas de tu pantalla. Hasta la próxima. Haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más vídeos como este.